Han salido cosas también sobre el futuro del Nano, no sé hasta qué punto reales, no reales. Sí que es verdad que creo que De la Rosa ha comentado algo al respecto. Decía que lo veía seguro 2 años más en Aston Martin. Bueno, yo no sé si Alonso debería estar pensando en eso ahora mismo, pero también la realidad es que se está hablando del tema, ¿no? Sí, y que se hable del tema ya de por sí es fascinante, ¿no? Porque todo Ya, esto viene especialmente a raíz del anuncio de que Honda va a motorizar al equipo Aston Martin en sí. 2026. Mm. Entonces, claro, la pregunta ha sido evidente para muchos. ¿Y estará Fernando Alonso para volver a equipar esos motores Honda que tantos quebraderos de cabeza nos dio entre 2015 y 2017 con McLaren, que fue Sí. un suplicio? Ahora Honda ya es fiable, ahora Honda ya tiene experiencia. La unión con Aston Martin a mí personalmente me parece un acierto espectacular Sí. por parte del equipo, Mm. pero claro, la pregunta es, ¿estará Fernando para aprovecharlo? Y sí que es cierto que tiene esta temporada, tiene contrato por lo menos para la siguiente con opción a ampliarlo a 2025 y quizá pues un añito más pues se puede ampliar para 2026, pero es que estamos hablando de correr con 45 Qué años locura. en 2026. Qué Y locura. estuvimos viendo la hemeroteca esta semana de ver cuál fue el último caso de un piloto corriendo con 45 o 46 años y nos tenemos que remontar como 40 o 50 años atrás. Y con los Qué coches de Fórmula barbaridad. 1 que eran esos, a comparación de la exigencia física que requieren los de hoy en día. Entonces es que es una barbaridad que en la Fórmula 1 moderna tengamos a pilotos que estén corriendo con la misma edad que corría Fangio en su momento. Es que es Qué locura. absolutamente una locura. Es Sí, una sí. locura. Y entonces, pues es una de las grandes historias, ¿no? Si de verdad pude aguantar hasta 2026, es que tendríamos ya de por sí al piloto con más experiencia de la historia del Mm. campeonato, pues todavía acumulando pues 2 o 3 temporadas más y corriendo con la nueva unidad de potencia, que será pues una incógnita, ¿no? Ver si Honda dará con la tecla esta vez. A mí ya es historia, pero es que con estas cosas que al final para gente que a lo mejor no estamos siguiendo la Fórmula 1 tan al dedillo como podéis hacer vosotros, ¿no? Como puede hacer Pablo, como puedes hacer tú, escuchas o ves cosas como estas y te quedas de piedra, ¿no? Y dices, es que hasta qué nivel este hombre va a ser una de las figuras históricas del deporte en general, ya no solo de Fórmula 1, es que es una auténtica barbaridad con esa edad, solo el pensar que esté pilotando y al nivel que lo está haciendo.